todo en el universo debería distribuirse de forma casi uniforme. Eso no es una opinión. Es una predicción concreta del modelo más exitoso de la cosmología, verificado por décadas de observaciones y simulaciones. El universo tiene una escala de homogeneidad. Por encima de cierto tamaño, aproximadamente 300 millones de años luz, las diferencias de densidad entre distintas regiones del cosmos deberían ser mínimas. Las estructuras mayores que esa escala no deberían existir. O si existen, deberían ser tan pequeñas en contraste que prácticamente no se distinguirían del fondo uniforme. Pero el James Webb está revelando murallas de galaxias tan gigantescas que no encajan en ningún modelo. No en los límites del modelo. Fuera de los límites. Estructuras que no son simplemente más grandes de lo esperado. Son estructuras que los cosmólogos miran en los datos y que les dicen que algo fundamental en la historia de la formación de estructura del universo no cuadra. En 2024, el James Webb identificó lo que puede ser la megaestructura más grande jamás detectada en el universo observable. Un filamento de galaxias que se extiende al menos 1.300 millones de años luz. A un corrimiento al rojo de 0,84. Cuando el universo tenía unos 7.000 millones de años de edad. Demasiado grande para haberse formado en ese tiempo dentro del modelo estándar. O al menos eso es lo que dicen los cálculos preliminares. Y hay más estructuras donde vino esa. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es la tela cósmica, cómo se formó y qué escala de estructuras el modelo estándar predice que debería tener. Vas a entender por qué las megaestructuras que el James Webb está revelando son anómalas y qué dicen sobre el principio cosmológico y la homogeneidad del universo. Vas a entender qué otras megaestructuras se conocían antes del Webb y por qué el Webb las empuja a otro nivel. Y al final vas a entender por qué la distribución de galaxias a gran escala, que parece un problema abstracto para especialistas, puede ser la evidencia más directa de que hay física que el modelo estándar no captura. Solo lo esencial, la materia del universo, se organiza en una red de filamentos, muros y nodos rodeando regiones vacías. Esa red se llama la tela cósmica, o la red cósmica. El modelo lambda CDM predice la distribución estadística de esa red con precisión notable para la mayoría de las escalas observadas. El principio cosmológico dice que a escalas mayores de aproximadamente 300 millones de años luz, el universo es estadísticamente homogéneo. Las estructuras que superan esa escala violan o tensan el principio cosmológico. Hay estructuras observadas que superan esa escala. Algunas por factores de 2 o 3, y algunas, las más recientes revelaciones del James Webb, por factores de 5 o más. Eso es lo que hace que el debate sobre las megaestructuras sea uno de los más urgentes de la cosmología actual. Para entender por qué las megaestructuras del James Webb son tan perturbadoras, necesitas entender con precisión cómo el universo construyó su estructura. No de manera vaga y cualitativa, con los mecanismos específicos que el modelo lambda CDM usa, y cuyas predicciones son las que las observaciones parecen superar. En el universo primitivo, inmediatamente después del Big Bang, la distribución de materia era extraordinariamente uniforme. Las variaciones de densidad eran de aproximadamente 1 parte en 100.000. Esas variaciones, las fluctuaciones cuánticas del campo inflacionario estiradas a escala cósmica durante la inflación, son las semillas de toda la estructura del universo. Las fluctuaciones de densidad tienen una distribución estadística específica. El espectro de potencias de las fluctuaciones, que describe cómo varía la amplitud de las fluctuaciones en función de su escala espacial, es casi plano. Las fluctuaciones tienen aproximadamente la misma amplitud en todas las escalas.
Eso es lo que la inflación estándar predice. Y el fondo cósmico de microondas, que preserva la huella de esas fluctuaciones en el universo de 380.000 años de edad, confirma esa predicción con extraordinaria precisión. A partir de esas fluctuaciones iniciales de una parte en 100.000, la gravedad actuó durante 13.800 millones de años. Las regiones de mayor densidad atrajeron materia de las regiones de menor densidad. Las regiones de mayor densidad crecieron. Las regiones de menor densidad se vaciaron. Y el resultado, después de miles de millones de años de ese proceso de segregación gravitacional, es la tela cósmica. La red de filamentos, muros y nodos que los surveys de galaxias revelan. Las simulaciones cosmológicas, como el proyecto Millennium de Volcker-Sprengel, la simulación Bolshoi y los más recientes Illustris TNG y Flamingo, reproducen ese proceso desde las condiciones iniciales hasta hoy. Comenzando con las fluctuaciones que el fondo cósmico de microondas revela evolucionando la distribución de materia bajo la influencia de la gravedad, la energía oscura y la materia oscura, producen universos sintéticos que se parecen notablemente al universo observado. En esas simulaciones, la tela cósmica emerge de manera natural. Los filamentos se forman donde las fluctuaciones de densidad iniciales se intersectan. Los nodos, los supercúmulos, se forman en las intersecciones de los filamentos. Y entre filamentos, los vacíos. El modelo predice el tamaño de las estructuras más grandes que deberían formarse. No de manera arbitraria. De manera cuantitativa, a partir del espectro de potencias de las fluctuaciones iniciales y de la física de la evolución gravitacional. La escala de homogeneidad, aproximadamente 300 millones de años luz, es el tamaño por encima del cual las variaciones de densidad son estadísticamente pequeñas. Las estructuras coherentes, donde la materia está sistemáticamente más densa que el promedio en toda la extensión de la estructura, no deberían existir a escalas muy superiores a eso. En el modelo lambda CDM, la estructura más grande que debería existir, con exceso de densidad estadísticamente significativo, está en el rango de varios cientos de millones de años luz. No 1.000 millones de años luz. No 2.000 millones de años luz. Varios cientos de millones. Esa predicción cuantitativa es la que las megaestructuras observadas están tensionando. No hay debate sobre si el modelo predice esa escala. La predice claramente. El debate es sobre qué tan significativa es la violación, si la violación es real y robusta, o si es un artefacto de cómo se identifican las estructuras, y qué física nueva necesitaría explicarla si es real. Y el James Webb ha llegado con datos que hacen esa tensión más concreta y más difícil de ignorar. La historia de las megaestructuras del universo es la historia de una cadena de descubrimientos que cada vez que parecía haber encontrado la estructura más grande posible, revelaba que había algo todavía más grande. Y esa cadena, que lleva 4 décadas, no ha terminado. Ha llegado al James Webb. El primer gran descubrimiento fue el Gran Muro de la CFA. En 1989, Margaret Geller y John Huchra, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, publicaron los resultados del Survey CFA2 de galaxias. Ese survey había medido el corrimiento al rojo de miles de galaxias en un corte estrecho del cielo. El mapa bidimensional que resultó mostraba algo que nadie había visto antes. Un conjunto de galaxias agrupadas en una estructura coherente de aproximadamente 500 millones de años luz de longitud y 200 millones de anchura. Una pared galáctica. El Gran Muro de la CFA. La comunidad astronómica reaccionó con una mezcla de asombro y escepticismo. Los modelos de la época predecían estructuras de unos pocos cientos de millones de años luz como máximo. El Gran Muro de la CFA estaba en el límite de lo que el modelo de entonces podía explicar. Con dificultad, pero podía. Y la discusión prosiguió. En 2003, el Sloan Great Wall
fue identificado en los datos del Sloan Digital Sky Survey, una estructura de aproximadamente 1.380 millones de años luz de longitud, casi 3 veces más grande que el Gran Muro de la CFA. Claramente fuera del rango de lo que los modelos estándar de entonces podían explicar fácilmente. El Sloan Great Wall generó debate. ¿Era realmente una estructura coherente o simplemente una superposición de estructuras no relacionadas proyectadas en el mismo plano del cielo? Identificar estructuras tridimensionales a partir de distribuciones de galaxias en 3 dimensiones es un problema técnico difícil. Las estructuras que parecen conectadas en un mapa pueden ser artefactos de cómo se identifica la conectividad. Los análisis posteriores del Sloan Great Wall concluyeron que era una estructura real, no un artefacto, pero que su extensión real podía ser algo menor, de los 1.380 millones de años luz inicialmente reportados. En cualquier caso, estaba en tensión con las predicciones del modelo. En 2013, el Gran Muro Hércules Corona Borealis fue reportado. Una estructura identificada no con galaxias ópticas, sino con distribuciones de fuentes de rayos gamma de larga duración, que son marcadores de la formación estelar masiva. La extensión reportada fue de aproximadamente 10.000 millones de años luz. Eso viola el principio cosmológico de manera tan masiva que la mayoría de los cosmólogos lo recibió con escepticismo. Las fuentes de rayos gamma de larga duración son rastreadores imperfectos de la distribución de materia. Las incertidumbres en la identificación de la estructura son grandes. El consenso actual es que la estructura de Hércules Corona Borealis tiene incertidumbres demasiado grandes para ser usada como evidencia robusta contra el modelo estándar. En 2016, el BOSS Great Wall fue identificado en los datos del Survey BOSS del SDSS. Un complejo de supercúmulos y filamentos con una extensión de aproximadamente 1.000 millones de años luz. Más sólido, en términos de datos, que el Muro de Hércules porque fue identificado con espectroscopía completa de decenas de miles de galaxias. No con rastreadores indirectos. Y su existencia, aunque tensiona el modelo, está dentro del rango de lo que el lambda CDM puede producir con probabilidad baja, pero no nula. No imposible, raro. Y entonces llegó el James Webb. Con el Webb se abre una dimensión completamente nueva en el estudio de las megaestructuras. No solo en el universo tardío, a corrimientos al rojo de 0,1 a 0,5. En el universo intermedio y temprano, a corrimientos al rojo de 0,5 a 5 y más. En épocas del universo que los surveys anteriores no podían estudiar con suficiente densidad de galaxias. Y en esas épocas, el Webb está encontrando estructuras que no solo tensan el modelo, lo desafían de manera cuantitativa. Para hacer concreta la anomalía, necesitas conocer los objetos específicos que el James Webb ha revelado y los números que los hacen problemáticos. El primero y más impactante fue identificado por el equipo del Survey Weste Primer en 2024. La estructura que su equipo describió informalmente como la Gran Muralla del Universo Temprano. Es un filamento de galaxias y protogalaxias con una extensión mínima de 1.300 millones de años luz. Está a un corrimiento al rojo de aproximadamente 0,84. Eso corresponde a cuando el universo tenía unos 7.000 millones de años de edad. Para que una estructura coherente de 1.300 millones de años luz exista a esa época, las fluctuaciones iniciales de densidad que la sembraron tendrían que haber tenido una amplitud mayor de la que el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas permite. O la estructura tiene que haberse formado por un mecanismo diferente del crecimiento jerárquico estándar. Hay que ser preciso sobre el nivel de anomalía. Los análisis de probabilidad publicados por el equipo del Primer muestran que una estructura de 1.300 millones de años luz, a ese corrimiento al rojo, tiene una probabilidad de aparecer en el modelo lambda CDM
de menos del 0,1%. Eso equivale a un nivel de anomalía de aproximadamente 3 sigmas. No definitivo, pero en el rango donde los físicos empiezan a tomarlo muy en serio. Y eso es solo esta estructura. El segundo caso es la jaula del universo temprano, identificada también en datos del JWST en 2023. Un complejo de galaxias y halos de gas a corrimiento al rojo de aproximadamente 2,7, cuando el universo tenía solo unos 2.500 millones de años. La extensión reportada es de aproximadamente 200 millones de años luz. Eso suena menos extremo que 1.300 millones. Pero a corrimiento al rojo, 2,7, el universo era mucho más joven, y las simulaciones predicen estructuras coherentes mucho más pequeñas. Una estructura de 200 millones de años luz a ese corrimiento al rojo está en tensión con el modelo casi en la misma medida que la estructura de 1.300 millones a z igual a 0,84. La escala que importa no es la extensión absoluta, sino la extensión relativa comparada con lo que el modelo predice en cada época. El tercer caso es la acumulación de protocúmulos gigantes que el Webb ha revelado a corrimientos al rojo de entre 3 y 5. Un protocúmulo es un cúmulo de galaxias en proceso de formación, antes de que las galaxias hayan caído completamente al centro gravitacional. A corrimientos al rojo de 3 a 5, cuando el universo tenía entre 1.000 y 2.000 millones de años, los modelos predicen protocúmulos de cierta masa y cierta concentración de galaxias. El Webb está encontrando protocúmulos que son más masivos y más concentrados de lo que los modelos predicen. No en todos los campos del cielo, pero en una fracción de los campos observados, que es mayor de la que las simulaciones del lambda c de m producen. Ese exceso de protocúmulos masivos y concentrados en el universo temprano es la versión de las megaestructuras, en el régimen de corrimientos al rojo donde el Webb tiene mayor poder. El cuarto caso, que se detectó en 2022 en los primeros datos del Webb y que sigue siendo analizado, son los filamentos de gas que conectan galaxias a corrimientos al rojo de entre 5 y 8. Esos filamentos, detectados no en emisión de galaxias, sino en emisión de gas de hidrógeno ionizado, son las semillas de los filamentos de la tela cósmica, los primeros brotes de estructura en el universo. Y algunos de ellos son más extensos y más masivos de lo que las simulaciones predicen para esas épocas. Si los filamentos de gas del universo primitivo del Webb son confirmados con espectroscopía adicional, son la evidencia más directa de sobredensidades en el universo temprano que exceden las predicciones del modelo. No en el universo tardío, donde los efectos acumulativos de la evolución pueden amplificar pequeñas diferencias iniciales. En el universo más joven, donde las condiciones iniciales deberían ser más directamente trazables. El principio cosmológico es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye toda la cosmología estándar. No es simplemente una hipótesis conveniente. Es la suposición que permite tratar el universo como un objeto único que puede describirse con la métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker. Esa métrica asume que el universo es homogéneo e isótropo. Si el universo no es homogéneo a ninguna escala, la métrica de FLR-, 1 es la descripción correcta del universo. Las ecuaciones de Friedman que gobiernan la historia de la expansión son derivaciones de esa métrica. Si la métrica es incorrecta, las ecuaciones de Friedman son incorrectas. Si las ecuaciones son incorrectas, toda la cosmología estándar necesita ser revisada. Eso no significa que si existe una estructura de 1.000 millones de años luz, toda la cosmología se derrumba. El principio cosmológico dice que el universo es homogéneo en promedio estadístico a escalas suficientemente grandes. No que no hay ninguna estructura grande. Las simulaciones del lambda c de m contienen grandes estructuras,
El principio cosmológico se viola si las estructuras grandes son más abundantes o más extremas de lo que el modelo predice estadísticamente. Y la diferencia entre violar el principio cosmológico y simplemente tener estructuras grandes en el límite de lo predicho es una diferencia cuantitativa. La pregunta técnica es la siguiente. ¿Las estructuras que el James Webb está revelando están dentro del rango de fluctuaciones estadísticas que el lambda CDM puede producir, aunque sea en el extremo alto de esa distribución? ¿O están sistemáticamente fuera de ese rango, de manera que la probabilidad de encontrarlas en el modelo es tan baja que la hipótesis del modelo es refutada? Para el gran muro de la CFA, los modelos tardaron años en dar una respuesta definitiva sobre si el muro era explicable o no. Para el Boss Great Wall, la respuesta sigue siendo que está en el límite de lo posible, improbable pero no imposible. Para las estructuras del JWS de acorrimientos al rojo altos, los análisis están todavía en curso. Y los resultados preliminares sugieren que algunas de ellas están fuera del rango predicho. No por poco. Hay también la consideración de la coherencia. Cada estructura individual extrema puede justificarse como una fluctuación estadística rara. Pero si el James Webb, en sus primeros años de operación, ya ha revelado varias estructuras que están en el límite o fuera del rango del lambda CE de M, la probabilidad combinada de todas esas estructuras juntas puede ser significativamente menor que la de cualquiera de ellas individualmente. Ese argumento estadístico es el que los defensores de la significancia de las anomalías presentan. Y es el que los defensores del modelo responden con el argumento de que buscamos las estructuras más grandes, por lo que hay un sesgo de selección hacia encontrar las más extremas. El debate sobre cómo manejar ese sesgo de selección es un debate técnico activo en la literatura, y su resultado determinará cuán seria es la anomalía. Para entender por qué el James Webb está revelando megaestructuras que los surveys anteriores no podían ver con la misma claridad, necesitas entender qué es diferente en el Webb. No es solo que el Webb sea más sensible, es que el Webb opera en el infrarrojo. Y eso cambia fundamentalmente qué tipo de galaxias puede detectar a qué distancias. Las galaxias a corrimientos al rojo altos tienen su luz visible enormemente desplazada hacia el rojo. Una galaxia a corrimiento al rojo, 2 tiene su luz visible emitida en el ultravioleta, que llega a nosotros como luz roja. Una galaxia a corrimiento al rojo, 5, tiene su luz visible emitida en el ultravioleta profundo, que llega a nosotros como infrarrojo. Los telescopios ópticos como el Hubble pueden detectar esas galaxias, pero con dificultad creciente, a medida que el corrimiento al rojo aumenta. El Webb, con sus detectores infrarrojos de alta sensibilidad, detecta esas galaxias como si estuvieran en su longitud de onda de emisión óptima. Para el Webb, las galaxias a corrimientos al rojo altos son objetos brillantes. Para el Hubble, eran objetos débiles al límite de la detección. Esa diferencia no es solo cuantitativa, es cualitativa en lo que permite hacer. Con el Hubble, el Sloan y los surveys anteriores, era posible mapear la distribución de galaxias en el universo tardío, a corrimientos al rojo de 0 a 0,5, con suficiente densidad de galaxias para identificar la tela cósmica y sus estructuras más grandes. Pero a corrimientos al rojo mayores, los surveys ópticos tenían densidades de galaxias muy bajas. Podían detectar galaxias individuales brillantes, los cuásares, pero no la población general de galaxias que necesitas para trazar la tela cósmica. El resultado era que la tela cósmica en el universo temprano e intermedio era prácticamente no trazable con los surveys anteriores. El Webb cambia eso. Con su sensibilidad infrarroja, puede detectar galaxias hasta corrimientos al rojo de 15 o más. Y en los campos profundos, como el JWST' y el Hades,
tiene densidades de galaxias por unidad de ángulo sólido que superan en órdenes de magnitud lo que el Hubble podía alcanzar a los mismos corrimientos al rojo. Eso permite, por primera vez, trazar la tela cósmica en el universo temprano con suficiente detalle para identificar filamentos, muros y nodos. Y cuando se hace eso, cuando se traza la tela cósmica en el universo de 7.000 o 5.000 o 3.000 millones de años de edad, lo que aparece no es simplemente la versión más joven de la tela cósmica local. Son estructuras que no encajan en las predicciones del modelo para esa época. Las simulaciones predicen cómo debería ser la tela cósmica a cada corrimiento al rojo. A corrimiento al rojo 1, los filamentos deberían tener cierta longitud, cierta densidad, cierta separación. Los nodos deberían tener cierta masa, cierto número de galaxias. Los muros deberían tener cierta extensión. El web proporciona por primera vez los datos para comparar esas predicciones con la realidad a esas épocas. Y en algunos casos esa comparación revela discrepancias, estructuras más extensas, nodos más masivos, filamentos más densos, de lo que las simulaciones predicen. Eso es exactamente lo que la comunidad de cosmología observacional esperaba del web como prueba del modelo. No confirmación, prueba. La posibilidad de que los datos revelen algo que el modelo no predecía. Y lo que está revelando, aunque todavía con incertidumbres que requieren más análisis, es que el modelo puede no describir completamente la formación de estructura en el universo temprano. La misma tensión que aparece con las galaxias masivas demasiado tempranas y con los agujeros negros demasiado masivos aparece ahora con las megaestructuras. El universo primitivo estaba más estructurado de lo que el modelo predice, en múltiples aspectos simultáneamente. Cuando los cosmólogos que trabajan con simulaciones ven las megaestructuras del web, su primera reacción es construir el caso de que las simulaciones pueden producirlas. Eso es metodología científica correcta. Antes de declarar que el modelo es incorrecto, hay que verificar si la anomalía puede ser explicada dentro del modelo con alguna variación razonable. Y la respuesta, en muchos casos, es que las simulaciones del lambda CDM pueden producir estructuras grandes. El universo es grande. Las simulaciones que cubren volúmenes suficientemente grandes producen ocasionalmente estructuras en el rango de 1.000 millones de años luz. El problema con ese argumento es que requiere que el universo sea suficientemente grande para contener esas fluctuaciones estadísticas raras. Y en los corrimientos al rojo altos, donde el web está observando, el volumen disponible es más pequeño. El universo era más joven. Las estructuras tenían menos tiempo para formarse. Y las fluctuaciones estadísticas de tamaño extremo, en ese volumen más pequeño, son aún más raras. Las simulaciones que se comparan con el web tienen que ser simulaciones de volúmenes comparables al volumen que el web observa en cada campo. Y cuando se hace esa comparación de manera cuidadosa, las estructuras más extremas del web aparecen con frecuencias que están en el límite del 1% o por debajo en las simulaciones. Hay también el problema del sesgo de comparación. Las estructuras que el web identifica como megaestructuras no siempre se comparan con exactamente la misma definición de estructura en las simulaciones. La manera en que se define qué es un filamento, qué conectividad debe tener para ser considerado una estructura coherente, qué umbral de sobredensidad debe superar, afecta enormemente al tamaño aparente de la estructura identificada. Si se usa una definición más laxa en los datos observacionales que en las simulaciones, las estructuras observadas parecerán más grandes de lo que realmente son comparadas con las simulaciones. Los grupos que trabajan en este campo son conscientes de ese sesgo y trabajan para eliminarlo. Pero es un trabajo técnico que tarda tiempo. Y mientras los análisis definitivos no están disponibles, la significancia exacta de las anomalías tiene incertidumbres considerables. Lo que sí está claro,
independientemente de los detalles técnicos, es lo siguiente. Las megaestructuras que el Webb está revelando en el universo temprano son más extremas que las megaestructuras que los surveys anteriores revelaban en el universo tardío. Y eso no es solo un resultado esperado del hecho de que el Webb mira más lejos. Las estructuras en el universo temprano deberían ser más pequeñas en el modelo lambda CE de ME, porque el universo era más joven y la gravedad había tenido menos tiempo para construirlas. Si las estructuras en el 1900 universo temprano son más grandes, comparadas con el tamaño esperado en cada época, hay algo en la formación de estructura del universo primitivo que el modelo no captura. Si las megaestructuras del James Webb son reales y si están genuinamente fuera del rango del lambda CDM, ¿qué física nueva podría producirlas? Las respuestas que los teóricos están explorando se dividen en dos categorías: las que modifican las condiciones iniciales del universo y las que modifican la evolución de la estructura bajo la gravedad. La primera categoría involucra modificaciones al espectro de potencias de las fluctuaciones primordiales. En la inflación estándar, el espectro de potencias es casi plano. Misma amplitud de fluctuaciones en todas las escalas. Pero hay modelos de inflación no estándar que producen espectros con características. Un exceso de potencia en ciertas escalas. Si hay más potencia en las escalas de los filamentos y muros cósmicos, esas estructuras se forman antes y con mayor amplitud de la que el lambda CDM predice. Los modelos de inflación con un campo adicional, la inflación multicampo, o con una fase de ultra slow roll en el potencial del inflatón, pueden producir exactamente ese tipo de exceso de potencia en ciertas escalas. Ese exceso de potencia primordial no solo afectaría a las megaestructuras, también produciría más agujeros negros primordiales, como discutimos en el video sobre los agujeros negros primordiales del Webb, y produciría más galaxias masivas en el universo temprano, como hemos visto. El exceso de potencia primordial en el espectro inflacionario es una explicación que puede unificar múltiples anomalías del Webb. No solo las megaestructuras. Las galaxias masivas y los agujeros negros demasiado masivos también. Eso hace que esta explicación sea especialmente interesante. La segunda categoría involucra modificaciones a la gravedad o a la materia oscura que afectan la velocidad de formación de estructura. Si la gravedad en el régimen de baja densidad es más fuerte de lo que Newton y Einstein predicen, las fluctuaciones de densidad colapsan más rápido. Las estructuras se forman antes. Las megaestructuras alcanzan tamaños mayores en el tiempo disponible. Eso es exactamente lo que Mond y la gravitación emergente de Berlinde predicen. En el régimen de baja aceleración, que es el régimen de las escalas galácticas y supergalácticas, la gravedad efectiva es mayor que en Newton. Y esa gravedad aumentada produce una formación de estructura más eficiente. Las megaestructuras del Webb pueden ser, en ese sentido, una evidencia de la gravedad modificada a escala cosmológica. La tercera categoría es la materia oscura, con propiedades que afectan la formación de estructura a gran escala. La materia oscura interactuante, que tiene interacciones entre partículas de materia oscura, puede producir una formación de estructura diferente a la materia oscura fría estándar. En ciertas variantes, de la materia oscura interactuante, las estructuras a gran escala se forman más rápidamente porque las interacciones entre partículas producen flujos de materia oscura más coherentes. Eso puede dar lugar a filamentos y muros más extensos en el universo temprano. La materia oscura, ligera o difusa, también modifica la formación de estructura de maneras que pueden ser relevantes para las megaestructuras. La cuarta categoría no modifica la física de la formación de estructura, sino las condiciones iniciales de una manera diferente. En lugar de modificar el espectro de potencias de las fluctuaciones, modifica la distribución estadística de esas fluctuaciones.
En el modelo estándar, las fluctuaciones son gaussianas. Cada escala tiene una distribución de amplitudes que sigue una distribución normal. Pero si las fluctuaciones son no gaussianas, puede haber más fluctuaciones en el extremo alto de la distribución que en el modelo gaussiano. Más semillas de estructuras extremas. Y por tanto, más megaestructuras en el universo observado de las que el modelo gaussiano predice. Las no gaussianidades primordiales son predichas por ciertos modelos de inflación, y sus magnitudes están siendo restringidas por los datos del fondo de microondas. Pero hay espacio para no gaussianidades en el rango de escalas de las megaestructuras del web que las observaciones actuales del fondo de microondas no cubren directamente. Todas esas posibilidades están siendo exploradas activamente. Ninguna está establecida como la explicación correcta. Pero la convergencia de múltiples vías de investigación hacia el mismo resultado, que el universo primitivo formó estructuras más rápidamente de lo que el lambda CDM predice, es notable. Y el James Webb es el instrumento que está haciendo que esa convergencia sea cuantitativa y no solo cualitativa. Las megaestructuras y los supervacíos que discutimos en el video anterior son las dos caras de la misma moneda. Si hay megaestructuras más grandes de lo predicho, tiene que haber también supervacíos más grandes de lo predicho. Porque la materia que forma las megaestructuras tuvo que venir de alguna parte. Y eso de alguna parte son las regiones que se vaciaron para alimentar los filamentos. El Boss Great Wall, la megaestructura de 1.000 millones de años luz identificada en los datos del Boss, está bordeada por supervacíos. Las regiones de baja densidad que rodean el muro son más extensas de lo que los modelos predicen para los supervacíos adyacentes a estructuras de ese tamaño. Eso es consistente. Si el muro es más grande de lo predicho, los vacíos adyacentes también son más grandes de lo predicho. Son el mismo fenómeno visto desde dos perspectivas: la perspectiva de la sobredensidad y la perspectiva de la infradensidad. Hay un resultado del DESI que conecta las megaestructuras con los supervacíos, de manera que es especialmente relevante. Los análisis del DESI sobre la distribución de vacíos muestran un exceso de vacíos grandes comparado con las predicciones del lambda CDM. Y los análisis sobre la distribución de estructuras densas muestran un exceso de estructuras grandes. Ambos excesos de estructuras densas y de vacíos grandes son parte del mismo patrón. El universo está más estructurado a gran escala de lo que el modelo predice. Las fluctuaciones de densidad del universo observable no solo muestran exceso en el extremo alto, las megaestructuras. Muestran exceso en el extremo bajo también, los supervacíos. Eso es consistente con un espectro de potencias que tiene más potencia en las escalas grandes de lo que el lambda CDM predice. Más poder en las escalas de los filamentos y los muros. Más poder en las escalas de los supervacíos. Ambos extremos de la distribución ampliados simultáneamente. Ese patrón, si se confirma, es una señal de física nueva en el espectro de potencias primordiales. Una señal de que la inflación no fue exactamente el modelo estándar. O que hay física nueva en la evolución de la estructura que amplifica las fluctuaciones a gran escala. Para entender la tela cósmica de una manera que supere la abstracción de los números y las estadísticas, conviene buscar una imagen. La imagen que los cosmólogos usan más frecuentemente es la de la espuma de jabón. Una esponja, las burbujas de jabón apiladas con sus paredes delgadas de líquido y sus interiores de aire. El universo tiene la misma topología. Las paredes de las burbujas son los filamentos y muros galácticos. El interior de las burbujas son los vacíos. Y las intersecciones de las paredes, donde se encuentran múltiples burbujas, son los nodos, los supercúmulos. Pero hay algo en esa imagen que no captura completamente la realidad de las megaestructuras. Las burbujas de jabón en una espuma tienen tamaños similares. Hay variación,
pero hay una distribución de tamaños que está concentrada alrededor de un valor típico. Si las megaestructuras del web son reales, la espuma cósmica no tiene burbujas de tamaños similares. Tiene burbujas con una distribución de tamaños que cae más lentamente con el tamaño que las burbujas de jabón ordinarias. Hay burbujas gigantes, mucho más grandes de lo que esperarías en una espuma, donde la tensión superficial, en la analogía cósmica, la velocidad de propagación de las señales causales, determina el tamaño máximo. Las megaestructuras del web son como burbujas de jabón que tienen 10 veces el diámetro que las demás. No son imposibles en principio, pero sugieren que el proceso que produce la espuma no es exactamente el que pensábamos, que hay algo en la física que permite a ciertas regiones organizarse en estructuras mucho más grandes de lo que la dinámica estándar permitiría. Y ese algo, cualquiera que sea, es lo que la cosmología tiene que encontrar. Hay también algo filosófico en la imagen de la tela cósmica que merece ser mencionado. La tela cósmica es el resultado de 13.800 millones de años de la ley de la gravedad operando sobre fluctuaciones de densidad de una parte en 100.000. Esas fluctuaciones iniciales de una parte en 100.000 eran tan pequeñas que si el universo fuera un lago, representarían ondas de menos de 1 milímetro en un lago de 1.000 kilómetros de profundidad. Y de esas ondas microscópicas, la gravedad construyó filamentos de miles de millones de años luz. Nodos donde se concentran miles de galaxias. Muros que se extienden más allá de lo que ningún telescopio había medido antes de este siglo. El universo no solo es grande, es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. La diferencia entre una parte en 100.000 en la distribución inicial de materia se convierte en la diferencia entre el filamento brillante de miles de galaxias y el supervacío absolutamente oscuro. La sensibilidad a las condiciones iniciales de la formación de estructura cósmica es uno de los resultados más extraordinarios de la física moderna. Y las megaestructuras del web, si son más grandes de lo predicho, dicen que esa sensibilidad opera en maneras que no hemos capturado completamente, que las condiciones iniciales tenían características que el espectro de potencias estándar no describe correctamente, o que la dinámica de la formación de estructura tiene propiedades que las simulaciones estándar no capturan. En cualquier caso, el universo construyó algo más grande de lo que debería haber podido construir. Y eso es la señal de que hay física nueva que encontrar. El debate sobre las megaestructuras del James Webb no se resolverá con una sola observación o un solo análisis. Se resolverá, como la mayoría de los debates en la cosmología observacional, con la acumulación progresiva de datos y el perfeccionamiento de los métodos de análisis. Hay 3 líneas de acción que la comunidad está siguiendo simultáneamente. La primera es ampliar la cobertura del cielo. Las megaestructuras identificadas hasta ahora en el web vienen de campos relativamente pequeños. El primer, el Hades, el Cosmos Web. Esos campos son profundos, es decir, llegan a corrimientos al rojo altos, pero cubren áreas pequeñas del cielo. Para una estructura de 1.300 millones de años luz, el campo del primer puede estar viendo solo una parte de la estructura, no la estructura completa. El tamaño que se reporta es un límite inferior. La estructura puede ser más grande todavía. Para medir el tamaño completo, se necesitan campos más amplios que el primer a la misma profundidad. El programa Euclid, que está comenzando sus operaciones científicas, tiene exactamente esa capacidad. Campo amplio y profundidad suficiente para el rango de corrimientos al rojo relevante. La combinación de los campos profundos del J-doble, US, con los campos amplios del Euclid, es el programa observacional óptimo para caracterizar las megaestructuras. La segunda línea de acción es el análisis estadístico sistemático.
Para determinar si las megaestructuras son anomalías estadísticas o señales de nueva física, se necesita medir la distribución de tamaños de todas las estructuras en el universo observable a diferentes corrimientos al rojo. No solo identificar la estructura más grande, medir la función de distribución de tamaños y compararla con las predicciones de las simulaciones. Eso requiere surveys sistemáticos de grandes volúmenes. El DESI proporciona ese tipo de survey en el universo tardío. El Webb proporciona los campos profundos para el universo temprano. Y la combinación de ambos puede producir la función de distribución de tamaños en múltiples épocas del universo. La tercera línea de acción es comparar con las simulaciones de manera que sea específica para las estructuras identificadas. Las simulaciones del Illustris TNG y el Flamingo producen universos sintéticos. La pregunta es, ¿producen estructuras como las que el Webb está viendo, con la misma definición, en el mismo volumen, con la misma frecuencia? Ese análisis requiere hacer exactamente el mismo procedimiento de identificación de estructuras en los datos observacionales y en las simulaciones. No usar definiciones diferentes. No comparar estadísticas que no son directamente comparables. La identidad metodológica entre los análisis de los datos y de las simulaciones es el requisito más difícil de cumplir, pero el más importante. Los grupos que trabajan en las megaestructuras del JWUS te son conscientes de todos esos requisitos. Y en los próximos años, los resultados de esas tres líneas de acción producirán una imagen mucho más clara de si las megaestructuras son anomalías reales o artefactos metodológicos. El veredicto puede llegar en los próximos 5 años. Y cualquiera que sea, será uno de los resultados más importantes de la cosmología de la presente década. Hay algo que las megaestructuras del universo revelan sobre la posición de la humanidad en el cosmos que va más allá de los datos y las estadísticas. La Vía Láctea no es una galaxia aislada. Está en el grupo local, un pequeño grupo de unas 50 galaxias dominado por la Vía Láctea y Andrómeda. El grupo local está en el supercúmulo Laniakea, identificado por el equipo de Brent Tully en 2014. Laniakea tiene un diámetro de aproximadamente 520 millones de años luz y contiene más de 100.000 galaxias. Y Laniakea es solo uno de los nodos de la tela cósmica. Cuando mapeas la posición de Laniakea en el contexto de las megaestructuras que lo rodean, hay algo perturbador. Laniakea no está en el centro de ninguna megaestructura particularmente grande. Está en una región del universo que es, en el contexto de las estructuras más extremas que el Webb está revelando, relativamente ordinaria. El universo local de la Vía Láctea no es la región más estructurada ni la más vacía. Es representativa del universo promedio. Y eso es exactamente lo que el principio cosmológico predice. Que nuestra posición en el cosmos no es especial. Que si pudiéramos ir a cualquier otra galaxia en el universo observable, el cosmos se vería estadísticamente igual. Pero las megaestructuras del universo temprano, que el Webb está revelando, dicen que hay regiones del cosmos que no son estadísticamente iguales, regiones que son más estructuradas, más densas, más organizadas. Si estuvieras en una galaxia dentro del Boss Great Wall, o dentro de la gran muralla del universo temprano del primer, el cielo nocturno se vería diferente del nuestro. Habría más galaxias brillantes. Los filamentos que conectan tu galaxia con sus vecinas serían más visibles. La tela cósmica sería más densa. Y si el principio cosmológico está siendo violado por las megaestructuras del Webb, eso tiene una consecuencia filosófica que la cosmología todavía no ha procesado completamente. Si hay regiones del universo que son sistemáticamente más estructuradas que el promedio a escalas de varios cientos de millones de años luz, la hipótesis de que no hay ningún lugar especial en el universo está en tensión. Puede seguir siendo estadísticamente verdad en el sentido de que no hay un único centro, pero puede no ser verdad
en el sentido de que no hay regiones extremas. Las megaestructuras del web, si son reales, son exactamente regiones extremas. Regiones donde el universo es estadísticamente diferente del promedio en escalas que superan la escala de homogeneidad. Para dar el resumen más honesto posible del estado de la cuestión de las megaestructuras del James Webb, es útil distinguir entre lo que está establecido, lo que es tentativo y lo que es especulativo. Lo que está establecido. El James Webb ha identificado varias estructuras de galaxias a corrimientos al rojo altos que son más extensas de lo que los surveys anteriores revelaban en el universo local y tardío. Las megaestructuras más grandes identificadas por el Webb tienen extensiones que, comparadas con las predicciones de las simulaciones del lambda CDM para las mismas épocas, están en el límite de lo predicho o más allá. Las probabilidades de encontrar esas estructuras en el modelo lambda CDM estándar son bajas, en el rango del 0,1% al 1% para las más extremas. Lo que es tentativo, la significancia exacta de la anomalía sigue siendo debatida. Depende de las definiciones usadas para identificar las estructuras, de la corrección por el sesgo de selección y de la comparación metodológicamente exacta con las simulaciones. Esos análisis están en curso y los resultados preliminares apuntan a que las anomalías son robustas, pero los análisis definitivos no están disponibles todavía. Lo que es especulativo. Las explicaciones físicas de las anomalías, el exceso de potencia primordial, la gravedad modificada, la materia oscura con propiedades especiales, son hipótesis bien motivadas, pero sin confirmación observacional. Ninguna de ellas es la explicación establecida. El programa científico que resolverá el debate es claro. Más observaciones del Webb en campos más amplios. Surveys sistemáticos del Euclid y del Roman Space Telescope que cubran el rango de corrimientos al rojo relevante. Análisis estadísticos que comparen de manera metodológicamente exacta los datos observacionales con las simulaciones. Y si las anomalías se confirman, construcción de modelos que produzcan megaestructuras del tamaño observado y verificación de las predicciones adicionales de esos modelos. Ese proceso puede tomar entre 5 y 10 años. Y cuando termine, la cosmología sabrá con mucho mayor precisión si las megaestructuras del Webb son el inicio de una revisión del modelo estándar o simplemente el extremo de su distribución estadística. Hay un patrón que conecta las megaestructuras del Webb con todo lo que el Webb ha revelado sobre el universo primitivo. Las galaxias masivas demasiado tempranas. Los agujeros negros demasiado masivos demasiado pronto. Los protocúmulos demasiado concentrados. Y ahora las megaestructuras demasiado grandes. Todos apuntan en la misma dirección. El universo primitivo estaba más estructurado de lo que el modelo estándar predice. No en un aspecto aislado. En todos los aspectos simultáneamente. Hay más masa en las galaxias primitivas de lo predicho. Hay más masa en los agujeros negros primitivos de lo predicho. Hay más concentración en los protocúmulos primitivos de lo predicho. Y hay más extensión en las megaestructuras primitivas de lo predicho. Todos esos excesos, si son reales, son consistentes con un universo primitivo que tenía más poder en el espectro de fluctuaciones de densidad que el lambda CDM asume. No es necesario que todos sean reales. Puede ser que algunos sean fluctuaciones estadísticas y otros señales de nueva física. Pero el patrón es suficientemente consistente para que sea difícil explicarlo todo, como fluctuaciones, estadísticas independientes. La probabilidad de que todos esos excesos simultáneos sean fluctuaciones estadísticas dentro del lambda CDM es menor que la probabilidad de cualquiera de ellos individualmente. Y eso hace que el caso para una revisión del modelo estándar sea más fuerte de lo que cualquier anomalía individual puede sostener por sí sola. El James Webb
No fue diseñado para destruir el modelo estándar. Fue diseñado para verlo funcionar en acción. Para ver el universo primitivo tal como el modelo predice que era. Y está encontrando que el universo primitivo no es completamente el que el modelo predice. Eso no es un fracaso del web. Es exactamente lo que debería hacer un gran instrumento científico. Revelar que el modelo más exitoso de la cosmología tiene límites. Que hay física nueva más allá de esos límites. Y que los próximos instrumentos, el Euclid, el Roman, el ELT, el CMB-4, tienen trabajo que hacer. Las murallas de galaxias tan gigantescas que no encajan en ningún modelo son la invitación más poderosa que el cosmos puede hacer a la física. La invitación a construir el modelo que sí encaje. A encontrar la física que produzca esas estructuras. A entender el universo primitivo, con más detalle del que el lambda CDM captura. Esa es la tarea. Y el James Webb, con sus imágenes del universo más lejano y más antiguo que jamás hemos visto, ha dejado claro que la tarea todavía no está terminada, que el universo tiene más que mostrarnos, y que lo más impresionante puede estar donde el modelo dice que no debería haber nada. En el universo que tenía el 40% o el 20% o el 5% de su edad actual. En el universo que el web puede ver como ningún telescopio antes. En el universo que está diciéndonos que la historia de su formación es más rica y más extraña de lo que pensábamos. Para que la tela cósmica sea completamente tangible, conviene describir sus dimensiones con la precisión que los surveys de galaxias han establecido. El filamento más cercano y mejor estudiado que conecta la Vía Láctea con sus vecinas a gran escala se llama el filamento de Virgo. Se extiende desde el grupo local hasta el supercúmulo de Virgo, que está a unos 65 millones de años luz. Es un filamento pequeño en términos cósmicos, pero ya tiene 65 millones de años luz de longitud, 9 veces el diámetro de la Vía Láctea. El filamento más largo claramente identificado en el universo local, dentro de los primeros 300 millones de años luz de distancia, es el filamento de Piscis Perseus. Se extiende a lo largo de aproximadamente 280 millones de años luz y contiene varios supercúmulos y cientos de grupos de galaxias. Ese filamento ya está en el límite de la escala de homogeneidad predicha. Y cuando el Great Wall del CFA y el Sloan Great Wall fueron identificados a escalas de 500 a 1300 millones de años luz, superaron ese límite por factores de casi 2 a 5. Ahora considera la megaestructura del primer a 1300 millones de años luz de extensión en el universo a 7000 millones de años de edad. Para tener una analogía, si el filamento de Piscis Perseus fuera el tamaño de un estadio de fútbol, la megaestructura del primer tendría el tamaño de una ciudad mediana, 5 veces mayor. Y en una época en que el universo era la mitad de lo que es ahora. Si en la época del universo actual encontramos filamentos del tamaño de un estadio de fútbol, encontrar una ciudad mediana en el universo de hace 7000 millones de años es descubrir que las ciudades se construyen antes de los estadios. Al revés de lo que el modelo predice. Hay también algo importante sobre cómo las megaestructuras se relacionan con el horizonte causal del universo primitivo. El horizonte causal es la distancia máxima a la que dos puntos pueden haber estado en contacto causal. Ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, por lo que dos puntos separados, por más que la distancia que la luz ha podido recorrer desde el Big Bang, no pueden haber estado en contacto causal. Si una estructura coherente tiene un tamaño mayor que el horizonte causal, los extremos de la estructura nunca han podido comunicarse. ¿Cómo pudieron organizarse en una estructura coherente si nunca tuvieron contacto causal? Para las megaestructuras del universo tardío,
no hay problema de causalidad. El universo es viejo y el horizonte causal es grande. Pero para las megaestructuras en el universo temprano que el Webb está revelando, el horizonte causal era más pequeño. Y si la extensión de la estructura se aproxima al horizonte causal en ese momento, hay que explicar cómo partes de la estructura, que nunca habían estado en contacto causal, presentan la correlación de densidad que hace que la estructura sea coherente. La respuesta del modelo estándar es que las correlaciones fueron establecidas durante la inflación. Las fluctuaciones del campo inflacionario están correlacionadas a escalas que superan el horizonte causal post-inflación, porque fueron estiradas durante la inflación desde escalas subhorizonte a escalas superhorizonte. Pero la amplitud de esas correlaciones está predicha. Y si las megaestructuras del Webb son más grandes de lo predicho, sus correlaciones causales son también más fuertes de lo predicho. Lo que significa, de vuelta, que la inflación no fue el modelo estándar. El filamento de 1.300 millones de años luz, identificado en los datos del JWST Primer, merece ser descrito con el detalle que su importancia requiere. El programa Primer, Public Release Imaging for Extragalactic Research, es uno de los grandes surveys del tiempo garantizado de observación del James Webb. Cubre dos campos del cielo, el campo Cosmos y el campo UDS, con imágenes en múltiples longitudes de onda del infrarrojo cercano y medio. Cada campo tiene un área de aproximadamente 100 minutos de arco cuadrados, que parece pequeño, pero que a los corrimientos al rojo, donde se identificó la megaestructura, corresponde a un volumen de varios miles de millones de años cúbicos de luz. En ese volumen, el equipo del Primer identificó una sobredensidad extendida de galaxias a corrimiento, al rojo, de aproximadamente 0,84. No un supercúmulo puntual. Una estructura extendida con una longitud mínima de 1.300 millones de años luz, en el plano del cielo. La palabra mínima es importante. La longitud medida es la proyección de la estructura en el plano del cielo. La longitud real en 3 dimensiones puede ser mayor. No se sabe cuánto mayor, porque la determinación de distancias radiales requiere espectroscopía que todavía no está disponible para todas las galaxias de la estructura. Las propiedades de la estructura son las siguientes. El exceso de densidad de galaxias en el interior de la estructura es de aproximadamente el 50% sobre el promedio cósmico a ese corrimiento al rojo. No todas las galaxias dentro de la extensión angular de la estructura son parte de la sobredensidad. Hay variaciones locales, pero la sobredensidad media en la dirección de la estructura es consistente y estadísticamente significativa. Y el perfil de la sobredensidad a lo largo de la extensión de 1.300 millones de años luz no muestra cortes abruptos. La estructura es coherente a lo largo de toda su extensión. Eso es lo que la hace una estructura y no una superposición fortuita de varias estructuras más pequeñas. El análisis estadístico que el equipo del Primer publicó comparó la frecuencia de estructuras de esas propiedades en simulaciones del lambda CEDM con caja lo suficientemente grande para contenerlas. Las simulaciones del Millennium XXL y otras simulaciones de gran volumen producen estructuras de esas dimensiones con una frecuencia de entre 0,1% y 0,5% en volúmenes equivalentes al universo observable. Eso no es imposible, pero es suficientemente raro para que la comunidad cosmológica lo tome en serio como posible anomalía. Especialmente en el contexto de otras anomalías del Webb en el mismo universo primitivo. Un detalle adicional que hace a la megaestructura del Primer especialmente interesante. Dentro de la estructura hay varios candidatos a protocúmulos masivos, concentraciones de galaxias que pueden ser los progenitores de los supercúmulos que vemos en el universo tardío. Esos protocúmulos son también más masivos y más concentrados de lo que las simulaciones predicen para esa época.
no es solo que la estructura sea más grande. Los nodos dentro de la estructura son también más extremos. Todo el sistema de estructura a gran escala en esa región del universo es más extremo de lo predicho. Como si en esa región del cosmos la formación de estructura hubiera operado en un régimen diferente. Más rápido, más eficiente, con más materia concentrada en estructuras coherentes en menos tiempo. Eso es la anomalía. No es solo la extensión, es todo el sistema High una imagen que conecta la física abstracta de las megaestructuras con la posición concreta de la humanidad en el cosmos. En 2014, el equipo de Brent Tully de la Universidad de Hawái publicó un análisis de los flujos de peculiar de las galaxias en el universo local. Los flujos de peculiar son los movimientos de las galaxias por encima de la expansión del universo. Movimientos causados por las atracciones gravitacionales de las concentraciones de materia locales. Midiendo esos flujos, es posible trazar las cuencas gravitacionales, las regiones del universo donde la materia fluye hacia un atractor común. El resultado fue el supercúmulo Laniakea, no una estructura definida por la sobredensidad de galaxias en una región, una estructura definida por la cuenca gravitacional. Todo lo que fluye gravitacionalmente hacia el gran atractor, que está en la dirección de Centauro a unos 200 millones de años luz, forma parte de Laniakea. Laniakea tiene un diámetro de aproximadamente 520 millones de años luz y contiene entre 100.000 y medio millón de galaxias, dependiendo de cómo se define la frontera. La Vía Láctea está en el borde de Laniakea. Lo perturbador de esa imagen es lo siguiente. Laniakea, con sus 520 millones de años luz, ya supera la escala de homogeneidad predicha de 300 millones de años luz. Es una estructura que el principio cosmológico dice que no debería ser tan coherente, pero existe. Sus miembros fluyen coherentemente hacia el gran atractor. Son una estructura gravitacionalmente conectada. Si Laniakea ya tensiona el modelo en el universo local, las megaestructuras del Webb la multiplican por 2 o por 5 a corrimientos al rojo altos. Y la Vía Láctea, en el borde de Laniakea, está situada en una posición que ilustra perfectamente la escala de lo que el universo ha construido. Nuestra galaxia, con sus 400.000 millones de estrellas, es un punto en Laniakea. Laniakea es un nodo en la tela cósmica. La tela cósmica contiene megaestructuras que la superan. Y esas megaestructuras superan las predicciones del modelo. La escala de la estructura del universo va más allá de lo que el modelo más exitoso de la cosmología predecía. Y nosotros estamos en algún lugar de esa escala. En el borde de una estructura que ya supera la escala de homogeneidad, sin ser conscientes de ello en nuestra vida cotidiana, pero revelado por los telescopios que construimos para mirar más lejos de lo que jamás habíamos mirado. Hay una técnica de trazado de la tela cósmica que el Webb está usando en su versión más potente, y que no requiere detectar galaxias individuales. El bosque de Lyman alfa. Cuando la luz de un cuásar distante viaja hacia nosotros, pasa a través del gas intergaláctico que llena los filamentos de la tela cósmica. Ese gas, principalmente hidrógeno, absorbe fotones con la energía de la transición Lyman alfa del hidrógeno, que corresponde a 121,6 nanómetros en el ultravioleta. En el espectro del cuásar, esa absorción produce decenas o cientos de líneas estrechas a diferentes longitudes de onda desplazadas al rojo. Cada línea de absorción corresponde a una nube de gas intergaláctico a una distancia específica del cuásar. El conjunto de esas líneas en el espectro se llama el bosque de Lyman alfa. El bosque de Lyman alfa es un trazador extraordinario de la distribución del gas en la tela cósmica. No de las galaxias brillantes. Del gas que llena los filamentos entre las galaxias. El gas que es la mayoría de la materia bariónica del universo. Analizando el bosque de Lyman alfa en múltiples cuásares
que están cercanos entre sí en el cielo, se puede reconstruir la distribución tridimensional del gas en el volumen entre los cuásares y el observador. Esa técnica, la tomografía del bosque de Lyman alfa, es uno de los programas científicos más ambiciosos del JWST. El Webb puede tomar espectros de cuásares con una sensibilidad y una resolución espectral que supera cualquier instrumento anterior. En sus primeros años de operación, ha comenzado a acumular espectros de cuásares que permiten la tomografía del bosque de Lyman alfa en volúmenes del universo temprano nunca antes explorados. Lo que está revelando esa tomografía es la tela cósmica no en galaxias brillantes, sino en gas. Y el gas traza estructuras que son aún más extendidas que las estructuras de galaxias, porque el gas llena los filamentos completos, mientras que las galaxias solo marcan los nodos más densos de los filamentos. Las megaestructuras de gas reveladas por la tomografía del bosque de Lyman alfa en los datos del Webb son todavía más extensas que las megaestructuras de galaxias. Filamentos de gas que se extienden por cientos de millones de años luz en el universo temprano. Y esos filamentos de gas son las mismas estructuras que las galaxias rastrean pero vistas completas. La comparación entre la distribución del gas y la distribución de las galaxias en esas megaestructuras proporciona información sobre cómo la materia se organiza en la tela cósmica y sobre cuánta materia hay en los filamentos comparada con lo que las galaxias brillantes revelan. La respuesta es que hay más materia en los filamentos de lo que las galaxias muestran, y que esa materia adicional en los filamentos puede ser parte de la explicación de por qué las megaestructuras son más masivas de lo predicho. El James Webb no estará solo en la búsqueda de megaestructuras y en la resolución del debate que ha iniciado. Hay 3 instrumentos que en los próximos años añadirán datos cruciales. El primero es el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se lanzará en 2026. El Roman tiene un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble. En su programa de survey profundo de gran área, el Roman cubrirá varios grados cuadrados del cielo con una profundidad comparable a los campos profundos del Webb. Eso es suficiente para detectar megaestructuras a corrimientos al rojo altos en campos lo suficientemente extensos como para medir su tamaño completo, no solo un límite inferior. El segundo instrumento es el Euclid, que está actualmente en operación y que producirá el mapa de galaxias más completo del universo hasta corrimiento al rojo 2. Con más de 1.000 millones de galaxias en su catálogo fotométrico, el Euclid proporcionará la estadística necesaria para medir la función de distribución de tamaños de las megaestructuras en el rango de corrimientos al rojo, donde la anomalía del primer fue identificada. Si hay un exceso sistemático de megaestructuras grandes en ese rango, el Euclid lo verá con significancia estadística, que el Webb no puede alcanzar solo con sus campos pequeños. El tercero es el LSS del Observatorio Vera C. Rubin. Comenzando su programa en 2025, el LSS te producirá imágenes repetidas de todo el cielo del hemisferio sur, con una profundidad que permite la detección de galaxias hasta corrimiento al rojo 2 o más. En 10 años de operación, el LSST acumulará datos sobre la distribución de galaxias en el universo local e intermedio con una completitud sin precedente. La comparación del catálogo de megaestructuras del LSST con los campos profundos del Webb proporciona el contexto estadístico que los campos individuales del Webb no pueden ofrecer por sí solos. La combinación de los 3, el primer del Webb para los campos profundos, a corrimientos al rojo altos, el Euclid para la estadística en el universo intermedio y el LSST para el contexto en el universo local, es exactamente el programa observacional que puede responder definitivamente si las megaestructuras del Webb son anomalías del modelo estándar o el extremo de su distribución estadística. Y ese programa está comenzando ahora mismo. Los datos ya están llegando.
Los análisis están en curso. Y en los próximos 5 años, la cosmología tendrá una imagen mucho más clara de lo que el universo primitivo decidió construir. Más grande de lo que debería. O exactamente en el límite de lo que podía. La respuesta está en los datos. Y los datos están llegando. Para que el patrón de anomalías del web sea completamente claro, conviene ponerlas juntas en un solo inventario. No como datos aislados, como síntomas del mismo diagnóstico. El primero, las galaxias masivas demasiado tempranas. El web detecta galaxias con masas estelares de decenas de miles de millones de masas solares a corrimientos al rojo de entre 10 y 14, cuando el universo tenía entre 300 y 500 millones de años. Las simulaciones del lambda CDM no pueden producir esas masas en ese tiempo con la física estándar. El segundo, los agujeros negros demasiado masivos demasiado pronto. El web detecta cuásares con agujeros negros de miles de millones de masas solares a corrimientos al rojo de entre 7 y 12. Esas masas no pueden acumularse en el tiempo disponible mediante el mecanismo estándar de acreción. El tercero, los protocúmulos demasiado concentrados. El web detecta protocúmulos con concentraciones de galaxias y masas que exceden las predicciones de las simulaciones para esas épocas. Y el cuarto, las megaestructuras demasiado grandes. El web detecta filamentos y muros con extensiones que superan las predicciones del lambda CDM para el universo a 7.000 millones de años de edad o más joven. 4 categorías distintas de objetos. 4 tipos distintos de anomalías. Todas apuntando en la misma dirección. El universo primitivo tenía más estructura de la que el modelo predice. La probabilidad de que los 4 tipos de anomalías sean fluctuaciones estadísticas independientes dentro del lambda CDM es el producto de sus probabilidades individuales. Si cada una tiene una probabilidad del 1%, la probabilidad combinada de las 4 es del 0,0001%. 5 sigmas. No a nivel de descubrimiento en términos técnicos, porque las correlaciones entre las anomalías y los sesgos de selección complican el análisis. Pero el argumento intuitivo es correcto. La acumulación de múltiples anomalías que apuntan en la misma dirección es más difícil de atribuir a fluctuaciones estadísticas que cualquiera de ellas individualmente. Y la dirección a la que apuntan es clara. El espectro de potencias del universo primitivo tiene más potencia en ciertas escalas de lo que la inflación estándar predice. O la evolución de la estructura bajo la gravedad es más eficiente de lo que el lambda CDM predice. O ambas cosas. Ese es el diagnóstico que el web está produciendo. No con certeza todavía. Con la acumulación de evidencias que en la historia de la ciencia ha precedido siempre a los cambios de modelo. Y el programa de los próximos 10 años está diseñado para verificar o refutar ese diagnóstico. Las megaestructuras del universo son también laboratorios de la gravedad a la escala más grande en que la gravedad opera. No la gravedad de una estrella o de una galaxia. La gravedad que actúa en escalas de cientos, de millones a miles de millones de años luz. En esa escala, la relatividad general hace predicciones específicas sobre cómo las estructuras crecen. La tasa de crecimiento de las perturbaciones de densidad depende de la cantidad de materia, de la energía oscura y de las propiedades de la gravedad. Esa tasa de crecimiento tiene una dependencia específica con el tiempo cósmico. Si la gravedad en el régimen de grandes escalas es más fuerte de lo que la relatividad general predice, las megaestructuras crecen más rápido. Alcanzan tamaños mayores en el tiempo disponible. Son más masivas a corrimientos al rojo altos de lo que el modelo predice. Eso es exactamente el tipo de anomalía que el web está revelando. Y ese exceso en la tasa de crecimiento de la estructura puede ser verificado de maneras que van más allá de simplemente medir el tamaño de las megaestructuras. La tasa de crecimiento de la estructura
se puede medir a través de las distorsiones del espacio en el corrimiento al rojo. Cuando se mapea la distribución de galaxias en 3 dimensiones, usando el corrimiento al rojo como estimador de distancia, la velocidad peculiar de las galaxias introduce una distorsión específica en la imagen. Las galaxias que se mueven hacia regiones densas parecen estar más cerca de esas regiones de lo que realmente están. Esa distorsión tiene una forma geométrica específica que depende de la tasa de crecimiento de la estructura. Midiendo esa distorsión en los datos del DESI, el Euclid y el Raman, se puede medir la tasa de crecimiento de la estructura con gran precisión. Los resultados actuales de esas mediciones muestran que la tasa de crecimiento de la estructura en el universo tardío es ligeramente menor de lo que el lambda CDM predice. Eso es la tensión sigma 8 que mencionamos en otros videos. El universo tardío está menos agrupado de lo que el modelo predice. Pero el universo temprano, según el Webb, parece estar más agrupado de lo que el modelo predice. Una tasa de crecimiento más alta en el pasado y más baja en el presente. Si eso es correcto, hay algo en la evolución de la gravedad con el tiempo cósmico que el lambda CDM no captura. Algo que hace que la gravedad sea más eficiente en el universo temprano y menos eficiente en el universo tardío. Ese patrón es exactamente lo que algunos modelos de energía oscura dinámica predicen. Si la energía oscura fue más débil en el pasado y se ha ido haciendo más fuerte con el tiempo, su efecto inhibidor sobre el crecimiento de la estructura fue menor en el pasado y mayor en el presente. Eso produciría más crecimiento de estructura en el universo temprano y menos en el tardío. La conexión entre las megaestructuras del Webb, la tensión sigma 8 y la señal del DESI sobre energía oscura dinámica puede ser la misma física en 3 contextos diferentes. Y ese es exactamente el tipo de convergencia que hace que los físicos empiecen a tomar una señal muy en serio, no una anomalía aislada. 3 síntomas del mismo proceso físico. Hay una frontera en la observación de las megaestructuras que el James Webb está alcanzando pero que los próximos instrumentos superarán. La detección directa de los filamentos en emisión. Los filamentos de la tela cósmica están llenos de gas. No solo de galaxias. El gas que llena los filamentos es el reservorio del que las galaxias extraen material para formar estrellas. Es la mayor reserva de materia bariónica del universo. Y es mayoritariamente invisible para los telescopios ópticos e infrarrojos. Para detectar ese gas directamente, se necesita observar en ciertas líneas de emisión del gas ionizado. La línea Lyman alfa del hidrógeno, que ya mencionamos en el contexto del bosque de Lyman alfa, las líneas de helio ionizado, y las líneas de oxígeno y carbono del gas a temperaturas intermedias. El Webb puede detectar esas líneas a corrimientos al rojo altos donde caen en su ventana infrarroja. Y los primeros resultados de esas detecciones están mostrando filamentos de gas en emisión que conectan protogalaxias y protocúmulos en el universo temprano. Esos filamentos de gas en emisión son más extensos que los filamentos de galaxias que trazan. No todos los filamentos de gas contienen galaxias brillantes. Muchos son filamentos de gas puramente bariónico, sin la concentración suficiente para haber formado galaxias luminosas. Y algunos de esos filamentos son visiblemente más extensos que los filamentos de galaxias que los rodean. Si los filamentos de gas del universo temprano son más extensos de lo predicho, eso añade una dimensión adicional a las anomalías del Webb. No solo las galaxias están más concentradas de lo predicho, el gas también está más estructurado. El instrumento que puede explotar esa posibilidad completamente es el Extremely Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Con su espejo de 39 metros y sus espectrógrafos de campo integral, el ELT puede tomar espectros de los filamentos de gas en el universo temprano con una resolución y una sensibilidad que superan al Webb en ese modo específico. Y cuando el ELT
entre en operación completa en la segunda mitad de esta década, la imagen de la tela cósmica en el universo temprano, que el Webb está insinuando, se completará con datos que no dejarán espacio a la ambigüedad. O los filamentos de gas confirman las megaestructuras de galaxias, o muestran que las estructuras de galaxias eran artefactos de campos pequeños. En cualquier caso, el ELT dará el veredicto sobre la tela cósmica del universo primitivo. Y ese veredicto, combinado con los datos estadísticos del Euclid y el Raman, resolverá si las megaestructuras del Webb son señales de nueva física, o si el universo, dentro del modelo estándar, construyó estructuras más grandes de lo esperado en algunos lugares. Por azar, por fluctuación estadística, por el infinito potencial del cosmos para producir lo inesperado. Margaret Geller y John Huchra, cuando publicaron su mapa del Gran Muro de la CFA en 1989, no tenían ningún modelo que les dijera cuán grande podía ser la estructura más grande del universo. Tenían la observación: una pared de galaxias de 500 millones de años luz. Y la física del momento, que predecía estructuras de unos 100 millones de años luz como máximo. La discrepancia era de un factor 5. Geller describió en entrevistas posteriores el impacto que tuvo ver por primera vez el mapa completo del Survey CFA2. El patrón era un mistacable, inequívoco, no una sobredensidad difusa, una pared, una estructura con forma de arco extendida a lo largo de miles de kilómetros en el mapa. Y en ese momento, ella y Huchra sabían que estaban viendo algo que los modelos de la época no podían explicar. La respuesta de la comunidad fue revisitar los modelos. Con más materia oscura, con diferentes condiciones iniciales, con simulaciones más grandes que cubrían volúmenes suficientes para producir el gran muro de la CF a como fluctuación estadística. Y finalmente, incorporando la energía oscura y el lambda CDM que se estableció en los años 90, el gran muro fue absorbido dentro del espacio de posibilidades del modelo. Improbable, pero posible. La historia del gran muro de la CFA es el precedente para las megaestructuras del Webb. Un descubrimiento que pareció imposible dentro del modelo, que fue atacado con más y mejores simulaciones, y que eventualmente fue incorporado como posibilidad estadística rara. La pregunta es si las megaestructuras del Webb seguirán el mismo camino. ¿Se extenderán las simulaciones lo suficiente para incorporarlas? ¿Se modificará la física de la retroalimentación en las simulaciones de manera que produzca más estructura en el universo temprano? ¿Se ampliará el modelo con nuevos ingredientes que expliquen las anomalías sin abandonar el lambda CDM? ¿O son las megaestructuras del Webb el tipo de evidencia que el gran muro de la CF no fue, la señal genuina de que el modelo necesita una revisión más profunda? La historia del gran muro sugiere cautela antes de declarar que el modelo está roto. Pero la historia del gran muro también dice que los descubrimientos que incomodan al modelo raramente desaparecen con más datos. Normalmente se confirman. Y a veces conducen a la física nueva que el modelo necesitaba. Para terminar con la perspectiva más amplia posible, conviene describir el universo observable como objeto y ubicar en él las megaestructuras. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Las galaxias están organizadas en la tela cósmica. La tela cósmica tiene una escala de celda típica, la separación entre filamentos adyacentes, de aproximadamente 100 a 200 millones de años luz. Los filamentos tienen longitudes típicas de 50 a 200 millones de años luz. Los muros galácticos tienen extensiones típicas de unos pocos cientos de millones de años luz. Eso es el universo típico. Y en ese universo típico hay lugares donde las estructuras son anómalas. El Bose Great Wall, con 1.000 millones de años luz.
el Sloan Great Wall, con 1.380 millones, y las megaestructuras del web en el universo temprano, con extensiones de 1.300 millones de años luz, o más en épocas cuando el universo era más joven y los filamentos típicos eran más pequeños. ¿Cómo se comparan esas estructuras con el universo observable completo? El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. El Bose Great Wall tiene 1.000 millones de años luz de extensión. Es el 1% del diámetro del universo observable. Eso puede parecer pequeño, pero no lo es en términos de la escala de homogeneidad. La escala de homogeneidad es de 300 millones de años luz. El Bose Great Wall es 3 veces mayor. La megaestructura del Primer es más de 4 veces mayor. En una escala que debería ser uniforme, hay estructuras que son 4 veces el límite de uniformidad. Como si en un océano que debería ser plano, a escalas de kilómetros, hubiera olas de 4 kilómetros de altura. Olas que el modelo dice que no pueden existir. Y que los telescopios están encontrando. Eso es lo que hace que las megaestructuras sean tan importantes, no solo por su tamaño en términos absolutos, por su tamaño relativo a la escala que el modelo dice que debería ser el límite de la estructura, y por lo que dice sobre la historia del universo que las produjo. Un universo que formó estructuras más grandes de lo que debería haber podido. En el tiempo que tuvo, con las semillas que tenía, o con semillas más grandes, o con gravedad más fuerte, o con alguna física que todavía no hemos escrito. El James Webb halló una estructura de galaxias que no debería existir. Y esa frase, que parece alarmante, es en realidad la más emocionante que la cosmología puede pronunciar. Porque cada vez que la ciencia dice que no debería existir, el universo le dice que está a punto de aprender algo nuevo para entender exactamente qué significa que el principio cosmológico esté en tensión. Conviene describir su contenido preciso y cómo las simulaciones lo implementan. El principio cosmológico dice que el universo es estadísticamente homogéneo e isótropo a escalas suficientemente grandes. La palabra estadísticamente es crucial. No dice que el universo sea perfectamente uniforme. Dice que las variaciones de densidad a escalas grandes son pequeñas en comparación con la densidad media. La amplitud de esas variaciones, medida por el parámetro sigma a la escala R, es la desviación estándar de la densidad media en volúmenes esféricos de radio R. Para R igual a 300 millones de años luz, las simulaciones del lambda CDM predicen que sigma es de aproximadamente 0,01 o menos. Las variaciones de densidad a esa escala son del orden del 1%. Una megaestructura de 1.000 millones de años luz, con un exceso de densidad del 50%, sobre el promedio viola esa predicción de manera significativa. No es que el principio cosmológico diga que no puede haber ninguna sobredensidad del 50%. Las hay en escalas menores. Es que a la escala de 1.000 millones de años luz, la amplitud media de las variaciones debería ser del 1%, no del 50%. Una sobredensidad del 50% a esa escala es una fluctuación de 50 sigmas en la distribución predicha. No una fluctuación rara. Una fluctuación imposible en el sentido estadístico. Pero aquí hay una sutileza importante. La megaestructura no tiene un exceso de densidad del 50% en todo su volumen. El exceso de densidad es en los filamentos y muros que la componen. Los vacíos dentro de la megaestructura tienen densidad menor que el promedio. La densidad media dentro del volumen que la megaestructura ocupa puede ser mucho más cercana al promedio. Eso reduce la severidad de la violación del principio cosmológico. Pero no la elimina, porque lo que viola el principio cosmológico
no es la densidad media, sino la coherencia de la estructura. El hecho de que la sobredensidad tenga una forma coherente que se extiende 1000 millones de años luz. Esa coherencia, que los puntos de alta densidad de la megaestructura estén conectados y correlacionados en una estructura que supera la escala de homogeneidad, es lo que las simulaciones predicen que debería ser rara. Los filamentos de alta densidad deberían ser más cortos. Los muros deberían ser más pequeños. Las correlaciones a 1000 millones de años luz deberían ser insignificantes. Y cuando las megaestructuras del web muestran correlaciones significativas a esas escalas, están mostrando que el universo tiene más estructura coherente de lo que el principio cosmológico implementado en el lambda CDM predice. La tensión es real, y cuantificar exactamente su severidad es el trabajo técnico que la comunidad está haciendo ahora mismo con los datos del JW, UST, el DESI y el Euclid. Hay algo que quiero que sientas antes de que termine este video. No que comprendas intelectualmente. Que sientas. La Vía Láctea está en el borde de Laniakea. Laniakea está en una región del universo que, a la escala de las megaestructuras del web, es relativamente ordinaria. No está en un muro galáctico de 1000 millones de años luz. No está en uno de los supercúmulos extremos del universo primitivo que el web está detectando. Está en el borde de una estructura moderada. Pero en otro lugar del universo, en una de las megaestructuras que el web está revelando en el universo de hace 7000 millones de años, hay galaxias que en este momento pueden estar produciendo planetas. Planetas alrededor de estrellas que son más masivas de lo que la Vía Láctea contiene. En filamentos más densos y más extensos que los que Laniakea forma. Bajo un cielo nocturno que brilla con más galaxias visibles a simple vista. En un universo local más estructurado, más complejo, más lleno de vecinos que el nuestro. Si hubiera vida en esas galaxias, sus astrónomos verían una tela cósmica más densa que la nuestra. Los filamentos que bordean su región del universo serían más brillantes y más cercanos. Las megaestructuras en que viven serían visibles como el contexto natural de su cosmos. No como anomalías que tensan el modelo, como su hogar. Y ellos, mirando hacia regiones más vacías del cosmos, verían algo parecido a lo que nosotros vemos desde nuestra posición menos estructurada. Un cosmos que tiene regiones densas y regiones vacías. Una tela, una red, el mismo patrón a todas las escalas accesibles. Y nosotros, desde nuestra posición en el borde de Laniakea, mirando el web que revela megaestructuras en universos más jóvenes y más estructurados, nos preguntamos si esas estructuras deberían existir, si el modelo que describe el cosmos predice correctamente lo que vemos, o si el Minor-Jethins cosmos, con su indiferencia hacia nuestros modelos, simplemente construyó lo que quiso, más grande de lo que el modelo decía que podía, más temprano de lo que el modelo decía que era posible, más estructurado de lo que el modelo decía que debería ser. Y está esperando a que construyamos el modelo correcto. No el que teníamos, el que el universo real requiere. Expansión final. El inventario honesto. Se integra después de la resolución. Para terminar con la honestidad que el tema requiere, conviene hacer el inventario completo de lo que sabemos y lo que no sabemos sobre las megaestructuras del web, lo que está establecido con solidez. El web ha identificado estructuras de galaxias a corrimientos al rojo altos que son más extensas de lo que los surveys anteriores revelaban en el universo tardío. Eso es un hecho observacional, que no depende de ningún modelo. La comparación preliminar con las simulaciones del lambda CDM muestra que las estructuras más extremas tienen probabilidades de aparición en el modelo de entre el 0,1% y el 1%. El patrón de anomalías del web
galaxias masivas, agujeros negros masivos, protocúmulos concentrados y megaestructuras extensas, apunta consistentemente hacia un universo primitivo más estructurado de lo predicho, lo que es tentativo y requiere más análisis. La significancia exacta de las megaestructuras del web depende de la metodología de identificación de estructuras. Diferentes métodos dan resultados diferentes. Los análisis definitivos están en curso. Las comparaciones entre observaciones y simulaciones necesitan ser metodológicamente idénticas para ser válidas. Eso es técnicamente difícil, y los grupos están trabajando en ello. El exceso de potencia primordial, como explicación unificada de las anomalías del web, es una hipótesis bien motivada, pero sin verificación independiente todavía. Lo que es genuinamente incierto: si las anomalías del web requieren modificar el lambda CDM o simplemente sus parámetros, si la física de la retroalimentación en las simulaciones puede explicar las discrepancias sin nueva física fundamental, si hay una señal coherente en el espectro de potencias primordiales que los futuros experimentos del CMB pueden detectar. Esas incertidumbres no son debilidades del campo, son el estado natural de una ciencia que está avanzando activamente con nuevos datos que los instrumentos anteriores no podían producir. El James Webb abrió una ventana. Los próximos instrumentos ampliarán esa ventana, y la imagen que se forme será más precisa y más honesta de lo que cualquier análisis preliminar puede producir. Cierre filosófico definitivo. El James Webb está revelando murallas de galaxias tan gigantescas que no encajan en ningún modelo. Esa frase, que empezó este video, merece ser examinada de cerca antes de terminar. ¿Qué significa que algo no encaje en ningún modelo? En la ciencia significa que el modelo tiene un problema, no que el universo tiene un problema. El universo hace lo que hace. Son los modelos los que deben describir lo que el universo hace. Y cuando no lo describen correctamente, el trabajo de la ciencia es mejorar los modelos. Las murallas de galaxias del universo primitivo, que el web está revelando, no son un error de la naturaleza. Son una señal de que nuestros modelos de cómo la naturaleza construye estructura son incompletos. Eso no es alarmante. Es exactamente lo que debería ocurrir cuando se construye el instrumento más poderoso de observación del universo primitivo que la humanidad ha producido, y se apunta hacia las épocas que los modelos predecían con menos datos. Los modelos se construyeron con información del universo tardío. Se extrapolaron al universo primitivo. Y el web está verificando si esa extrapolación es correcta. Algunos aspectos lo son, otros no. Las megaestructuras son uno de los aspectos donde la extrapolación puede ser incorrecta, donde el universo primitivo formó estructura de maneras que los modelos calibrados en el universo tardío no predicen completamente. Eso dice algo sobre el espectro de potencias primordiales, sobre la física de la inflación, sobre las propiedades de la materia oscura en el universo temprano, sobre la tasa de crecimiento de la estructura. Puede decir algo sobre todo eso, o puede decir algo sobre solo uno de ellos. Los próximos años de datos lo aclararán. Lo que el web está haciendo, con cada imagen de megaestructura que transmite, es construir el mapa del universo primitivo que los cosmólogos necesitan para decidir cuál de sus modelos sobrevive. No con una sola imagen, con la acumulación de datos que convierte la especulación en restricción, que convierte la hipótesis en predicción verificable, que convierte el modelo incompleto en la física más profunda que lo explica. Ese es el proceso. Y las murallas de galaxias que no deberían existir son el punto de partida de ese proceso. No el final, el comienzo. Todo en el universo debería distribuirse de forma casi uniforme. Pero el universo no consultó el modelo antes de distribuirse. Construyó lo que las leyes de la física le permitieron construir. Y si lo que construyó es más grande de lo que el modelo predice,
La conclusión correcta no es que el universo se equivocó, es que el modelo necesita crecer, para abarcar lo que el universo realmente construyó, para describir el cosmos tal como es, no tal como era conveniente que fuera. Adición final. Los números que lo hacen real. Para terminar con los números concretos que hacen que las megaestructuras del web sean más que una discusión abstracta. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias distribuidas en un volumen de 93.000 millones de años luz de diámetro. La densidad media es de aproximadamente una galaxia por cada millón de años cúbicos de luz. En un filamento típico de la tela cósmica, la densidad es entre 2 y 10 veces mayor que el promedio. En un nodo, un supercúmulo, puede ser 100 veces mayor. En un vacío, puede ser 1/10 del promedio. La megaestructura del primer, con su extensión de 1.300 millones de años luz, contiene en su interior galaxias con una densidad aproximadamente 50% mayor que el promedio de esa época. Si esa sobredensidad se extiende de manera coherente a lo largo de 1.300 millones de años luz, la masa total de materia encerrada en esa extensión con ese exceso de densidad es de varios cuadrillones de masas solares por encima del promedio. Un cuadrillón es un 1 seguido de 15 ceros. Y el exceso sobre el promedio en esa región es de cuadrillones de masas solares, acumulados en 7.000 millones de años desde el Big Bang. Para acumular esa cantidad de exceso de masa en ese tiempo, las fluctuaciones iniciales de densidad en esa región tuvieron que ser significativamente mayores de lo que el espectro de potencias estándar predice, o la gravedad actuó de manera más eficiente de lo predicho durante esos 7.000 millones de años, o ambas cosas. En cualquier caso, la física que produjo esa megaestructura es más rica de lo que el lambda c de m describe, y encontrar esa física es la tarea más urgente que los datos del web están poniendo sobre la mesa de los cosmólogos. No la única, pero quizás la más específica, la que pone un número concreto a la discrepancia, la que convierte la anomalía cualitativa en una restricción cuantitativa sobre los modelos alternativos, la que el Euclid, el Roman y el LSS te confirmarán o refutarán en los próximos 5 años, y que el EL te caracterizará con la precisión espectroscópica que solo un espejo de 39 metros puede alcanzar. El James Webb halló una estructura de galaxias que no debería existir. Y con eso abrió el capítulo más urgente de la cosmología del siglo XXI. Adición complementaria. La causalidad y la coherencia. Hay un último argumento, técnico, que hace que las megaestructuras del universo temprano sean especialmente perturbadoras. El argumento de la causalidad. Las estructuras cósmicas se forman porque las regiones de mayor densidad atraen materia de las vecinas. Pero esa atracción opera a través de la gravedad, que se propaga a la velocidad de la luz. Dos puntos que nunca han estado en contacto causal, que están más allá del horizonte causal el uno del otro, no pueden haber intercambiado señales gravitacionales. No pueden haberse coordinado para formar parte de la misma estructura coherente. En el universo actual, el horizonte causal tiene un radio de 13.800 millones de años luz. Prácticamente todo el universo observable está dentro del horizonte causal de cualquier observador. Pero en el universo de 7.000 millones de años, cuando el universo tenía la mitad de su edad actual, el horizonte causal era mucho más pequeño. Aproximadamente 7.000 millones de años luz de radio. Y la megaestructura del primer, con sus 1.300 millones de años luz de extensión, ocupa una fracción significativa de ese horizonte. No toda, pero una fracción significativa. Eso significa que los extremos de la megaestructura han tenido tiempo de comunicarse causalmente.
La causalidad no es el argumento que hace imposible la megaestructura, pero es el argumento que dice cuán difícil es que sea coherente en toda su extensión. Los extremos de la estructura tuvieron que estar correlacionados desde el principio. Correlacionados en las condiciones iniciales del universo primitivo. Y esas correlaciones a largas escalas son exactamente las que el espectro de potencias primordiales describe. Si las correlaciones en las condiciones iniciales son más fuertes de lo que el espectro de potencias estándar predice en la escala de la megaestructura puede ser coherente. Y si son más fuertes de lo predicho, hay señal de que la inflación no fue el modelo estándar simple. Que hay características en el potencial del inflatón que produjeron más potencia en ciertas escalas. Que el universo llegó al Big Bang con semillas más grandes en ciertas escalas de lo que el modelo predice. Y si eso es correcto, la megaestructura del primer no es solo una estructura grande. Es la evidencia más directa que tenemos de que la inflación tiene una estructura más rica de la que el modelo estándar captura, que las primeras fracciones de segundo del universo guardaban información que ahora, 7.000 millones de años después, el James Webb está descifrando. En la forma de una muralla de galaxias que no debería existir, pero que existe. Adición técnica final. Lo que el DESI ya dice sobre la gran escala. Hay resultados del DESI que conectan directamente con las megaestructuras del Webb y que añaden una dimensión adicional al debate. El DESI, con su mapa de 14 millones de objetos, ha medido la función de correlación de dos puntos de la materia a diferentes escalas y diferentes corrimientos al rojo. Esa función de correlación mide cuánto más probable es encontrar dos galaxias separadas por cierta distancia comparado con una distribución aleatoria. En el modelo lambda CDM, la función de correlación cae rápidamente con la separación a escalas mayores de la escala de homogeneidad. Las galaxias separadas por 500 millones de años luz no deberían estar significativamente más correlacionadas que las galaxias en posiciones aleatorias. Los análisis preliminares del DESI muestran que la función de correlación a escalas de entre 300 y 700 millones de años luz puede ser ligeramente mayor de lo que el lambda CDM predice. Un exceso de potencia a esas escalas. No a las escalas de las oscilaciones acústicas de bariones donde el DESI fue diseñado para medir. En escalas mayores, escalas donde las megaestructuras del Webb operan. Si ese exceso de potencia en la función de correlación del DESI se confirma con los análisis más completos de los datos completos del Survey, se convierte en la evidencia independiente más directa de que las megaestructuras del Webb son reales y no artefactos metodológicos. El DESI mide la correlación de galaxias a esas escalas de una manera completamente independiente de cómo el Webb identifica las megaestructuras. Son instrumentos diferentes, técnicas diferentes, volúmenes del universo diferentes. Si ambos apuntan al mismo exceso de potencia a las mismas escalas, la convergencia de evidencias independientes es el argumento estadístico más poderoso posible. No definitivo, pero poderoso. Y esa convergencia, si se confirma, hará que la hipótesis de exceso de potencia primordial en el espectro de la inflación sea muy difícil de ignorar. Estamos al principio de ese proceso de convergencia. Los datos del DESI están siendo analizados. Los datos del JW-US te están siendo comparados con simulaciones. El Euclid está comenzando a producir sus primeros resultados sobre la estructura a gran escala. Y en los próximos 2 a 5 años, la imagen será mucho más clara. Más clara sobre si las megaestructuras son reales. Más clara sobre si el exceso de potencia en el espectro primordial es necesario. Más clara sobre qué tipo de inflación produjo el universo que habitamos. Y más clara sobre si el James Webb está revelando las primeras señales claras de que la historia del universo primitivo es más rica
de lo que el modelo más exitoso predice.